Franklin TV, la TV online cristiana que anuncia que Cristo viene con poder. Dios te bendiga, te saludo Manuel Castro, nuevamente regreso contigo para compartir del libro Eventos de los Últimos Días, el mensaje titulado La vida devocional del remanente. Y bueno, los adventistas del séptimo día creen que han sido especialmente llamados por Dios para proclamar las buenas nuevas del pronto regreso de Cristo a un mundo confuso y moribundo. Y la sierva de Dios escribió al respecto, la hermana cristiana Ellen G. White, escribió: deberían realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema delante de la gente. Y hoy es mi deseo compartir este mensaje contigo, este mensaje que la sierva de Dios escribió para ti. Y bueno, el mensaje empieza con el subtítulo Una vida doble. En esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista. Dios necesita a hombres que se preparen o que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor. Sobre todo para un fin, el fin será para dar un mensaje como el que Juan dio, como lo mencionaba, y debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe efectuarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo perderemos de vista el yo. La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Los hombres verán que hemos estado con Jesús, como lo notaron los primeros discípulos. Esto comunicará sobre todo al obrero el poder, sobre todo un poder que ninguna otra cosa puede dar. No debe permitir que cosa alguna le prive el poder, sobre todo de este poder. Hemos de vivir una vida doble, una vida de pensamiento y acción. Sobre todo en silenciosa oración y fervoroso trabajo. Oración y esfuerzo, esfuerzo y oración será la tarea de nuestra vida. Debemos orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran contemplar, sobre todo completamente a Dios, y trabajar como si el deber fuera nuestro. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. El que no hace nada por orar, pronto dejará de hacerlo. Arraigados firmemente en Cristo. Viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, y no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase de error. Así es que sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las escenas finales. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe de su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir a los efectos profanos del amor propio, de la complacencia, sobre todo, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y, sobre todo momentáneamente, separarnos de Satanás, pero si una relación vital con Dios por nuestra entrega, el momento, sobre todo momento tras momento, eso nos ayudará. Y bueno, si no lo hacemos, ¿verdad? Seremos sobre todo vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunicación, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación sobre todo, y más gozosa emoción. Moldeados por el Espíritu Santo. El corazón humano no puede conocer la felicidad, sobre todo hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma
el alma renovada según el modelo de Jesucristo. Mediante su influencia, la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor, y el orgullo en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad, y Cristo es honrado sobre todo en la excelencia y la perfección del carácter. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental, tendencia de corazón, que no necesite estar en todo momento, sobre todo en el dominio del Espíritu de Dios. El Espíritu ilumina nuestras tinieblas, informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Pero la mente debe buscar a Dios en forma constante. Si se permite que la mundanalidad entre en ella, si no tenemos deseos de orar, ni deseos de estar en comunión con Él, quien es sobre todo la fuente de la fortaleza y la sabiduría, el Espíritu no permanecerá en nosotros. La necesidad de estudiar la Biblia. Ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra. Debe recibirse diariamente la gracia divina, o ningún hombre, sobre todo, permanecerá convertido. Está nuestra fe fundada en la palabra de Dios. Asíos firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal, nos dice la Escritora. Él ha sido y siempre será vuestra roca, la roca de los siglos. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y debe hacerse, sobre todo, deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Solo los que hayan sobre todo fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Y bueno, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios, necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada. Sobre todo, que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra. E impedirá que sean llevados de aquí para allá, sobre todo por todo viento de doctrina, ¿verdad? Memorizad la Escritura. Varias veces por día deberían consagrarse momentos preciosos, áureos a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto. Sobre todo en este caso, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. La preciosa palabra de Dios es la norma que los jóvenes, sobre todo que desean ser fieles al Rey del Cielo, ellos deben estudiar las Escrituras, deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento de lo que el Señor ha dicho. Levantad un muro de pasajes de las Escrituras a vuestro alrededor y veréis que el mundo no puede derribarlo. Memorizad las Escrituras y luego lanzad sobre Satanás un escrito está. Cuando venga con sus tentaciones, y bueno, fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió sobre todo las tentaciones de Satanás con un escrito está. Colgad en la antecámara de la memoria las preciosas palabras de Cristo. Deben ser valoradas mucho más que la plata y el oro. Guardad con vosotros una Biblia de bolsillo mientras trabajáis, una Biblia pequeña, y aprovechad cada oportunidad para memorizar sus preciosas promesas.
Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra escrita, pero si esa palabra está grabada en la memoria, nadie puede quitarlas de vosotros. Estudiad la palabra de Dios, memorizad sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. Apocalipsis 14. Un ancla para el pueblo de Dios. En estos últimos días es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Todas nuestras transacciones deberían estar en armonía con la palabra de Dios. Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel están unidos entre sí y serán revelados en el capítulo 14 de Apocalipsis, del sexto versículo hasta el final. Muchos de los que aceptan el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Satanás comprendió esto y dijo en ellos, sobre todo, y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos, pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaba el camino al santuario celestial. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento, sobre todo de verdades, en los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celeste. Bueno, estos mensajes me fueron representados, dice la escritora, como un áncora para el pueblo de Dios. Quienes los comprendían y aceptaban que quedaran libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Educar la mente para crecer en la palabra de Dios. Aquellos que se sientan con libertad para cuestionar la palabra de Dios, para dudar de toda, sobre todo de cada vez que haya la oportunidad de manifestar incredulidad, encontrarán que se requerirá una tremenda lucha para ejercer fe cuando llegue la prueba. Será casi imposible vencer la influencia que domina a la mente, que ha sido educada en la línea de la incredulidad. Porque mediante este curso de acción, el alma se encuentra amarrada a la trampa de Satanás y llega a ser impotente para romper la terrible red que ha sido tejida cada vez más cerca del alma. Al asumir una posición de duda, el hombre llama a su auxilio a las agencias de Satanás. Pero la única esperanza de alguien que ha sido educado en la línea de la incredulidad es caer totalmente impotente ante el Salvador y como un niño someter su voluntad y sus caminos a Cristo para que Él pueda sacarlos de las tinieblas y conducirlo a su maravillosa luz. El hombre no tiene poder para recobrarse de la trampa de Satanás. El que se educa en la línea y sobre todo de cuestionar, dudar y sobre todo criticar, se fortalece en la infidelidad. Preparación para las pruebas futuras. Los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. Su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Y es entonces cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzaron sus corazones de los que vienen para huir. Dios les traerá repentinamente a la memoria el conocimiento que obtuvieron por medio de un diligente escudriñamiento de las Escrituras y precisamente cuando lo necesiten. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales
no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados. Bueno, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran, sobre todo comprender lo que creen, y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se les levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse sobre todo, solo para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Controlad las facultades morales. La capacidad de dar razón de nuestra fe es una buena realización, pero si la verdad no va hondo, sobre todo si la verdad no va más hondo que esto, el alma nunca será salvada. El corazón debe ser purificado de toda contaminación moral. Pocos comprenden que es un deber ejercer control sobre sus pensamientos y razonamientos, y resulta difícil mantener a la mente indisciplinada fijada sobre temas provechosos. Pero si no se emplean debidamente los pensamientos, la religión no puede florecer en el alma. La mente debe, sobre todo, preocuparse de cosas sagradas y eternas. De lo contrario, encontrarán gozo en pensamientos superficiales e insignificantes. Debe disciplinarse tanto las facultades intelectuales como las morales, y éstas se fortalecerán y crecerán mediante el ejercicio. Necesitamos grandemente alentar y cultivar pensamientos puros y sobre todo castos, y fortalecer las facultades morales antes que las potencias inferiores y carnales. Dios nos ayude a darnos cuenta de nuestros apetitos autocomplacientes. El ejemplo de Enoc. Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su trasladación al cielo, y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones accedían para que Dios lo guardase. Rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios y continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su oración era: enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte?, decía. Así mantuvo constantemente eligiendo su camino y el curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios, y tenía una perfecta seguridad y confianza que su Padre Celestial lo ayudaría. No tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. Enoc fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Enoc tuvo tentaciones así como nosotros. Estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia, sobre todo, que la que nos rodea a nosotros. La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y corrupción, lo mismo que en la nuestra. Sin embargo, vivió una vida de santidad. No se dejó contaminar por los pecados prevalecientes de la época en que él vivió. Y de la misma manera, podemos nosotros permanecer puros e incorruptos. Recordar las bendiciones pasadas de Dios. Y la escritora dice:
Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada, puedo decir, alabado sea Dios al ver que el Señor ha hecho. Me llenó de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado sobre todo en nuestra historia pasada. Un tiempo para seria reflexión. Si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora, cuando es esencial la piedad personal. Debería planearse la pregunta o plantearse la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi trabajo y misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del lado de Cristo o del enemigo? Que cada alma humilde se halle ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de la expiación. Ahora mismo, los casos de muchos están siendo examinados ante Dios en el gran libro, porque deben dormir en sus tumbas por un corto tiempo. Para ese día, vuestra profesión de fe es vuestra garantía, sino el estado de vuestros afectos. ¿Estás limpio de contaminación? Sobre todo está limpio el templo del alma. ¿Está confesado nuestros pecados? Y bueno, ¿y estoy arrepintiéndome de ellos ante Dios para que puedan ser borrados? La pregunta: ¿me estimo a mí mismo demasiado livianamente? ¿Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la excelencia del conocimiento de Jesucristo? Siento en todo momento que no me pertenezco, sino que soy de la propiedad de Cristo, que en mi servicio pertenece a Dios, ¿de quién soy? Bueno, deberíamos preguntarnos también para qué estamos viviendo y trabajando, y cuál será el resultado de todo esto. Viviendo con referencia al día del juicio. Me he preguntado, dice la hermana White, al ver a la gente en nuestras ciudades corriendo de un lado a otro con sus negocios, si alguna vez ha pensado en el día de Dios que está por sobrevenir. Cada uno de nosotros debiera estar viviendo con referencia al gran día que pronto nos sobrecogerá. No podemos permitirnos vivir sin tomar en cuenta el día del juicio, pues aunque se posponga mucho, vemos que se está tardando mucho, ahora está cerca. Está más cerca que lo que pensamos, está a las puertas y sobre todo se apresura grandemente. La trompeta del arcángel pronto sobrevendrá, ¿verdad? Sorprenderá a los vivos y despertará a los muertos. Listos para el regreso de Cristo. Si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco que debe sobre todo estar constantemente delante del cristiano. Él se deleitará en hablar de Dios, de Jesús, del hogar de felicidad y pureza que Cristo ha preparado para los que le aman. La contemplación de estos temas, cuando el alma se regocija en las bienaventuranzas declaradas de Dios, es compararla con el apóstol, sobre todo es comparada por el apóstol al goce de las virtudes del siglo venidero, como lo menciona. El Espíritu de Dios nos dice que si estamos en una correcta relación con Dios hoy día, estaremos preparados en caso de que Cristo venga hoy. Pues bien, gracias por recibir este devocional, o más bien este mensaje especial
del libro Eventos de los Últimos Días, ¿verdad? Gracias por recibirlo y es mi deseo compartirlo contigo, ¿verdad? Es mi deseo que sea de gran bendición para ti, sobre todo que lo puedas también compartir. Así era el mensaje titulado, el devocional para nuestro tiempo, cómo debe ser, ¿verdad? Nuestra vida. Y bueno, la verdad es que cada mensaje que compartimos tiene un mensaje muy especial y espero que este mensaje haya traído a tu corazón un despertar, ¿verdad? Un despertar y que podamos nosotros tener una vida devocional juntamente con Cristo, esperando que sea siempre para crecer más, ¿verdad? Y sobre todo para estar preparados para su venida. ¿Quién te compartió? Manuel Castro. Que el Señor te bendiga ricamente. Red TV, la TV una cristiana que anuncia que Cristo viene con poder.